Preparación y distribución del reporte de auditoría. El líder del equipo auditor debe ser responsable de la preparación y del contenido del informe de la auditoría. El informe de la auditoría debe proporcionar un registro completo de la auditoría, preciso, conciso y claro, y debería incluir, o hacer referencia a lo siguiente. Los objetivos de la auditoría. El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados y el intervalo de tiempo cubierto. La identificación del auditado. La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor. Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. Los criterios de auditoría. Los hallazgos. Las conclusiones de la auditoría. El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, según sea apropiado. El plan de auditoría. Una lista de representantes del auditado. Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre o cualquier obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. La confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del alcance y de acuerdo con el plan. Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría. Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la auditoría. Los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera. Una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos. La lista de distribución del informe. Aprobación y distribución del informe. El informe de la auditoría debe emitirse en el período de tiempo acordado. Si esto no es posible, se debe comunicar al cliente de la auditoría las razones del retraso y acordar una nueva fecha de emisión. El informe debe estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del programa. Además, debe distribuirse entonces a los receptores designados por el cliente de la auditoría. Recordemos que el informe es propiedad del cliente de la auditoría y que los miembros del equipo auditor y todos los receptores del informe deben respetar y mantener la debida confidencialidad. La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe aprobado se haya distribuido. Los documentos pertenecientes a la auditoría deben conservarse o destruirse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos del programa y los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Salvo que sea requerido, el equipo auditor y los responsables de la gestión del programa no deben revelar el contenido de los documentos, cualquier otra información obtenida durante la auditoría, ni el informe en ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente y, cuando sea apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un documento de la auditoría, el cliente y el auditado deben ser informados tan pronto como sea posible. Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría.
El auditado debe mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones. Deberá verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos casos, se debe tener cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría posteriores. El informe de auditoría debe incluir lo siguiente: nota de desviación o no conformidades. Informe de auditoría. Departamento auditado, norma de referencia y actividades auditadas o alcance, fecha de auditoría y agenda real, equipo auditor. Documentación de referencia. Cuestionarios utilizados, desviaciones encontradas, observaciones encontradas, puntos débiles y puntos fuertes, pasa, no pasa, recomendación para la certificación, etc. Conclusión. Análisis de suficiencia, implementación, eficacia, etc. La redacción de notas de desviación o de no conformidad tienen varios objetivos. Transmitir los resultados de la auditoría de una manera clara para que se identifique el incumplimiento exacto y el auditado al leerla tenga una orientación o guía para la toma de decisiones. Comunicar al resto del equipo auditor los resultados para poder identificar las deficiencias y las posteriores acciones de seguimiento a establecer. Presentar un informe claro que sea útil cuando se revise fuera de la auditoría concreta. Estas notas por tanto tendrán que ser claras, exponer la situación y las causas del incumplimiento de forma que no lleven a malentendidos ni a confusiones o situaciones no deseadas. Si el procedimiento de auditoría lo requiere, el auditor deberá categorizar las desviaciones encontradas. Para ello deberá acogerse a los criterios que la organización haya establecido. Sin embargo, generalmente se consideran aspectos de riesgo hacia los productos, servicios o sistemas, y se clasifican los hallazgos como observación, no conformidad menor o no conformidad mayor.